Irat Santa Cruz. Investigador gastronómico dedicado a la promoción, documentación y difusión de la cocina tlaxcalteca. Trabaja de cerca con agrupaciones de campesinos, productores y agricultores, buscando posicionar esta cocina a través de las guardianas de la tierra del maíz. Un grupo que preserva los sabores y saberes culinarios de Tlaxcala. Actualmente, es director del Centro de Investigación de la Cocina Tlaxcalteca, donde impulsa la revalorización de las costumbres y tradiciones gastronómicas de la región. Junto al chef Ricardo Muñoz Zurita, está preparando el lanzamiento de la gran enciclopedia gastronómica del estado de Tlaxcala. Muy buenos días a todas y todos. Pues ya me presentaron, mi nombre es Irat Santa Cruz. Creo que en algún momento, cuando me han dicho que tengo que ir a dar una conferencia y cuando les hablas de que eres de Tlaxcala, pues ahí empiezan los conflictos. Y bueno, esos conflictos a mí también me surgieron hace muchos años, cuando empezamos a investigar la cocina tlaxcalteca. Yo empecé en el 2006, seguramente algunos estaban pensando en a qué kinder iban a ir o a qué primaria seguramente iban a entrar. Nosotros ya estábamos haciendo algo por la cocina y fue algo misterioso porque nosotros nos enfrentamos a 4 problemáticas bien importantes. En aquel entonces, cuando te preguntaban de dónde eras, pues yo le decía de Tlaxcala. Si hoy en día a los nacionales les cuesta identificar dónde está Tlaxcala, pues imaginan hace 19, 18 años, nadie sabía dónde estaba Tlaxcala. 2, cuando tuve la oportunidad de salir del país e irme a estudiar una especialidad en cocina española, me decían que por qué fui a estudiar una cocina foránea y sin saber primeramente echar una tortilla o sin siquiera saber cuáles eran los elementos de un mole. Y siempre hemos dicho que en cada cabeza de cada persona hay un mole. En la cabeza de cada uno de nosotros tenemos una percepción y una visualización diferente de lo que es un mole. Pero si era cierto, ¿cómo era posible que fuimos a aprender otras técnicas y otra cocina sin siquiera saber echar una tortilla? Y si aquí ahorita les preguntara a ustedes, sinceramente, levantando la mano, ¿quién ha echado una vez en su vida una tortilla? Levanten la mano. Bueno, porque estamos estudiando cocina. Después de ellos, ¿quién de ustedes sabe cuál es la técnica ancestral y milenaria que es la nixtamalización? Levanten la mano. ¿Quién ha hecho, aunque sea una vez en su vida, nixtamal? Fíjense, ya van bajando las manos. De los que levantaron la mano, ¿cuánto de agua, cuánto de maíz y cuánto de cal? Entonces nomás me están inventando, nomás para que me vean participar. Pero en realidad la técnica ancestral milenaria, que es la nixtamalización, tiene que incluir estos 3 ingredientes: agua, maíz y cal. Lo demás son inventos de ustedes. Estamos nixtamalizando papaya. Pues entonces los perros que matan los nixtamalizan porque les echan cal. Las casas las nixtamalizan porque les echan cal. No confundamos las técnicas. La técnica de la nixtamalización es agua, maíz y cal. Así como los franceses son puristas en sus técnicas, los mexicanos debemos de ser puristas en nuestras técnicas. Si tú le preguntaras a un alumno de cocina o a un mexicano en general, ¿cuántas razas de maíces existen en este país? Se sorprenden. ¿Alguien sabe cuántos hay? No, qué bueno que son mexicanos, todos se les ve, porque saben de ingredientes. Eso es lo peor que nos puede pasar, que ni siquiera los mexicanos sabemos del ingrediente más emblemático de nuestro país, la médula espinal de nuestra cocina, que es el maíz. Existen 64 razas, de las cuales 63 son nativas mexicanas. Es decir, el maíz surgió, se domesticó y se originó en México, y de aquí se lo regalamos al mundo. Hoy nadie se visualizaría en el cine sin comer palomitas. Y fue la técnica más ancestral, y es la técnica más ancestral en que se empezó a comer maíz en este mundo. La segunda fueron tamales.
Y la más reciente, de 2300, 2200 años, la tortilla, que es la más jovencita, la más técnica, la más reciente en cómo se come maíz. Pero si nos metemos a hablar precisamente de por qué es importante la investigación, debemos de entender que los mexicanos lo primero que tenemos que hacer es aprender a nixtamalizar, a echar una tortilla e identificar cuál es la verdadera forma de una tortilla. El maíz lo desayunamos, lo comemos y lo cenamos. ¿Alguien tiene una idea aproximada? ¿Cuántos kilos de maíz comemos los mexicanos en promedio al año? ¿Cómo cuántos kilos? Échenme números. ¿20 kilos al año? ¿70 kilos al año? ¿Cuántos? 60. ¿Quién da más? 100. ¿Quién da más? ¿Cuántos? Bueno, vamos a sorprendernos. Según la SADER, que es la Secretaría de Desarrollo Rural, dice que el mexicano en promedio, más o menos, al año consume 330.6 kilogramos de maíz. No se espanten. Si dividimos 330.6 entre 365 días del año, más o menos estamos comiendo 900 gramos de maíz diario. Y lo comemos en chalupas, tamales, quesadillas, pozole, esquites, elotes, tacos. Es más, hasta los más fit en sus cornflakes le aportan al consumo per cápita de este país. Pero no es posible que en un país en donde mayormente el ingrediente más consumido sea el maíz, pues sea el que menos se conozca de él. Porque los mexicanos salimos, y sin albur, salimos buenos para el chile, pero malos para el maíz. En una receta dicen chile guajillo, chile ancho, chile pasilla, chile chipotle. Vienen específicamente los chiles. Pero cuando ven una receta de maíz, solamente dice maíz. ¿Cuál maíz? De las 64 variedades, ¿cuál maíz es el que se tiene que ocupar? Lo decían hace un rato, los mexicanos de repente tendemos mucho a consumir lo de fuera y conocer menos lo de adentro. Es decir, nos sorprenden, yo lo vi en la pandemia, todos los videos en vivos que hacían, pan de masa madre. Y nadie vi que te enseñaran a nixtamalizar, siendo que la tortilla la desayunamos, la comemos, la cenamos. O sea, está tan constante. Ojalá que cada uno desde nuestras propias trincheras pudiera poner en marcha la nixtamalización. Yo sí creo y yo sí confío ciegamente en que nosotros podemos ser un agente de cambio. Es decir, los que estudiamos la cocina podemos decidir qué, cómo se debe de comer. Creo que la resistencia está entre nosotros. Si nosotros les decimos a las personas, a los comensales, qué es lo que tenemos que comer, pues seguramente va a ser tendencia. Y por eso es que la cocina mexicana está en tendencia, porque hoy tenemos grandes exponentes de la cocina. Hoy en estos foros, yo estoy segurísimo que hace 10 años estos foros eran de chefs franceses que hablaban aquí. No había mexicanos y menos de mi color, ¿no? Entonces, pues peor tantito. O alguien de Tlaxcala, pues peor tantito, ni siquiera sabían dónde estaba Tlaxcala, ¿no? Esto quiere decir que tenemos que involucrarnos cada vez más con los ingredientes. Tenemos que conocer más de nuestra biodiversidad. Tenemos que conocer que existen un sinfín de ingredientes y que todos esos ingredientes hacen algo increíble. Por ejemplo, hoy acabo de ver a una productora de pan dice, libre de gluten. ¿Y qué creen? Que dice, pues yo solamente lo hago con harina de maíz. ¿Pero qué creen? Que los chavos acaban de descubrir que el maíz no tiene gluten. O sea, el maíz nunca en su vida ha tenido gluten y ahorita que ustedes están en estas ganas de ser fit y de ser green y de ser amigables, pues conozcan el entorno porque la respuesta de la buena comida y la comida del futuro
está en el campo, está en esta cocina tradicional. De repente nunca nos hemos mirado o visto cómo es la interacción de la cocina tradicional. La primera vez que yo cociné un mole, esto es una anécdota, estaba yo tan idiotizado con la señora que la estaba yo mirando y se me olvidó moverle al mole. Cuando de repente el mole se pegó y se quemó. Y me dijo, ¿qué estudiaste? Cocina. Ah, que tú eres el chef, ¿verdad? ¿Nunca te enseñaron que el mole nunca se debe dejar de mover? No. Pues es que yo en la Thermomix, bien licuado. Es más, ya sale cocinado en la Thermomix. Si le pones el pollo hasta desmenuzado para hacer tus enchiladas. No tiene nada de malo la tecnología. Yo creo que las tecnologías son buenísimas. Pero antes de pasar esas tecnologías, primero hay que saber cómo se hace de forma tradicional, ¿no? De cómo se compone nuestra comida. Y me dijo, ¿y ahora qué le vas a hacer al mole? O te lo comes así o lo compones. Y me dio la lección que tampoco en mi escuela me lo habían enseñado. La señora salió de la cocina y fue a traer un trozo. Ahorita les digo de qué. Lo enjuagó, se lo puso al mole y dejó que hirviera. Después de 10 minutos, el mole no tenía ni olor ni sabor a quemado. Y le dije, ¿y eso quién se lo enseñó? Pues es lo que te enseñan cotidianamente en una cocina de humo a solucionar. Porque cuando uno es pobre no se puede dar el lujo de tirar ni de desperdiciar. ¿Y saben qué fue? Un trozo de carbón. Y me dijo, ustedes los chefs le llaman carbón activado. Pues sí, le llamamos carbón activado. Y a veces me molesta cuando de repente te dicen que los que estudiamos cocina, si nos vamos a extraordinario, nos vamos a recalentado y esas estupideces tontas que te dicen que hasta el agua se quema y les digo, son hasta tontos porque nosotros sabemos de química, el agua no se quema, mensos, el agua se evapora. O sea, hasta ni eso no saben criticar, ¿no? Y creo fielmente en que todas estas técnicas están ahí, solamente que no las hemos puesto en fijación y tampoco las hemos hecho nuestras. Yo trato de ser muy, a mí mi mamá y mis papás me enseñaron a comer de todo, yo como todo. Una vez fui a comer uno de los insectos comestibles que más me ha impactado y cuando lo probé por vez primera, era un insecto, un gusano de este tamaño, se llaman, coloquialmente algunos los conocemos como gusanos azotadores o quemadores. Y me enseñó el proceso de cómo se limpiaba, cómo se desflemaban. Y cuando los probé dije, qué maravilla de producto. Porque el gusano de la nuez sabía al nogal, el del capulín estaba más frutal y el del tejocote era más floral. Y cada uno tenía un sabor completamente diferente. Y le dije a la señora, oiga, ¿y esto pues sí se come? O sea, ¿sí es como cotidiano? Y me dijo, peores cosas se meten a la boca y nadie los critica. Y sí es cierto. O sea, peores cosas me refiero a Sabritas, Coca-Cola. O sea, yo no sé ustedes qué se imaginaron que se metan a la boca. Yo me refería más a los alimentos que verdaderamente, pues sí, uno a la boca se lleva cada porquería que aunque es mala, pues nos gusta, ¿no? O es adictivo. Entonces, cuando la señora me hizo reflexionar sobre lo que nos llevamos a la boca, en el buen sentido de la palabra, es cierto, a veces nunca entendemos el proceso por el que pasa un producto o un ingrediente para que llegue a nuestras mesas. Tan solo una tortilla, algo tan cotidiano, tan común para nosotros, pues hay que esperar más o menos
6 meses de que el maíz está en el campo, ¿no? O sea, son 6 meses que transcurrió para que se pudiera sembrar el maíz. Después 2 meses o 3 meses para dejarlo secar, es decir, dejarlo tendido para que empiece a secarse el maíz y empiece a desarrollarse el maíz propiamente seco para que después se nixtamalice, más el proceso de nixtamalización, más molerlo, más hacer una tortilla. Es decir, para que una tortilla llegue a nuestras mesas son mínimo 10 meses, 11 meses de trabajo. ¿Verdaderamente estaremos pagando lo justo a la gente? ¿Verdaderamente los chefs sabemos de temporalidad? Porque cuando se van a trabajar a un restaurante o tienen un restaurante, lo que menos les importa es la temporada. El chef quiere hongos ahorita, pero no es temporada. Pues el chef quiere hongos. Ahí consíganselos. Eso es lo importante de que nosotros en la cocina debemos de saber de las temporalidades. Si no sabemos de las temporalidades, no sabemos comer. Porque las abuelitas sabían y las mamás sabían exactamente qué darte de comer en qué temporada, porque era lo que había y lo que se proveía. Hoy en día los cambios y las tecnologías han hecho que tengamos en disponibilidad los alimentos todo el año. Si alguien quiere cuitlacoche, todo el año. Ustedes pregúntenle a un poblano, estamos en Puebla, pero si es correcto comer un chile en nogada en marzo o en abril. Pero si yo acabo de ir hace 8 días al centro de Puebla y dice, exquisitos chiles en nogada. ¿Por qué no se habla de la temporalidad? Debemos de entender que aunque nosotros estudiamos cocina, sí debemos de estar inmiscuidos y sabedores de lo importante que es el cultivo, el campo, el campesino y todo el trabajo que hacen ellos, pues para que los ingredientes cuando lleguen a nuestra cocina lleguen de la mejor forma y de la mejor manera. Vuelvo a decir, de repente estamos tan desvinculados y tan desconectados que no entendemos todas las razones de la temporalidad de un ingrediente. Tan solo les voy a enumerar algunos de los ingredientes que me he encontrado en Tlaxcala, pues para que ahora sí sepan que sí hay algo en Tlaxcala. En este paso hemos documentado 135 variedades de maíces de colores. Es decir, si un tlaxcalteca que estudia cocina tan solo hiciera un solo platillo con estas 135 variedades, tuviera 135 platillos. Tenemos 35 variedades de tunas de colores, 11 insectos comestibles, 35 frijoles de colores, 11 magueyes pulqueros, de los cuales salen diferentes aguamieles y de esos aguamieles se produce el pulque. Tenemos 9 variedades de amarantos. Tenemos 17 variantes de moles tlaxcaltecas. Si los tlaxcaltecas hicieran algo por Tlaxcala, esta cocina sería la cocina del futuro. Esta cocina, que tenemos un vecino tan apabullante como es la cocina poblana, hay que decirlo, que de repente te dicen que no sabes si estás comiendo en Puebla o en Tlaxcala porque la cocina suele ser muy parecida. Pues sí, pertenecemos a una misma región, pertenecemos al Valle Poblano Tlaxcalteca. ¿Cuál es la mejor talavera, que si la de Tlaxcala o la de Puebla? Las dos, porque las dos son patrimonio de la humanidad. ¿Qué mole es más fregón, el de Puebla o el de Tlaxcala? Yo digo que el de Tlaxcala, los poblanos van a decir que el de Puebla, por obvias razones. Y los oaxaqueños pues van a decir que la meca de la gastronomía mexicana es Oaxaca, que nadie como ellos, que ellos sembraron el árbol del tule y nos dieron vida a todos. Está bien. Yo hace 8 días fui al museo del Museo de Santa Rosa y es espectacular la cocina conventual. Y entonces me dijeron, ¿y usted qué cree, chef? ¿Que aquí la monjita sí inventó el mole? Pues a ciencia cierta ni siquiera ellos saben si la monjita
que iba caminando, se tropezó, se le cayeron los ingredientes y salió el mole. Y dice el historiador, y los ingredientes ya venían molidos, sazonados, cocinados, y por eso salió el mole. Pues tampoco sean tan exagerados los poblanos en creer que todo lo hicieron Los Ángeles, ¿no? O sea, sí está bien que sea la Puebla de Los Ángeles, pero no le exageremos tanto, ¿no? Yo creo que esta magia y esta creación se hacen en estos espacios como lo hicieron en los diferentes conventos, que hoy en día yo podría decir que lo que dice aquí, que Puebla, cuna de la gastronomía mexicana, aunque me duela, es cierto. A cualquier lugar que casi vayas del mundo, se habla de la cocina poblana. ¿Cuántos platillos de cocina poblana conocen? A ver, mole poblano, chile en nogada, chalupas, semitas, pipián, chanclas, mole de caderas, pelonas, ¿no más? Oigan, si le preguntáramos a un oaxaqueño, te recita el Santo Credo. Te lo sabe. Creo que lo que tenemos que hacer de repente es algo que digo, hay que hacer como los oaxaqueños, que se siente ese folclor oaxaqueño. Que aunque te digan que te ves bien oaxaquita, pues sí, pues mucha honra, como mejor que tú. Pero sí es bien importante entonces entender que para que nosotros podamos llegar a esta parte de la cocina hay que inmiscuirnos, hay que meternos, hay que adentrarnos. Les platicaba de estos 4 problemas que yo tuve hace 18 años. 1, haber estudiado cocina. ¿Cómo alguien que estudia cocina se va a meter a una cocina de humo? 2, hombre en una cocina de humo. Las cocinas de humo son de las abuelitas, las que solamente cocinan ahí. 3, un citadino en un pueblo, queriéndole, ocupo siempre esta frase, queriendo dormir al velador. O sea, llegándole a enseñar a la señora, señora, no ocupe esa tabla de madera porque se hace contaminación cruzada. Afile su cuchillo, pare sus deditos y deslice el cuchillo suavemente hasta encontrar un corte brunoise que es 1 por 1 milímetro. Ay, la abuelita ni lo cocina así, le sale bien sabrosa la comida. Y 4, que fue en aquel entonces una de las complicaciones que seguramente muchos jóvenes se enfrentan, ¿qué es eso? Ser joven en la cocina tradicional. Hoy yo no soy tan joven, hoy qué bueno que ya se escucha la cocina tradicional más fuerte, que hoy se le da valor al campesino, que hoy incluso ustedes mismos pueden llegar a algún lugar y preguntar ¿de qué está hecho ese mezcal? ¿O cuáles son los procesos de elaboración de un mezcal? Y que ya saben que el mezcal no solamente es de los oaxaqueños, o sea, es de una amplia denominación de origen, de una amplia zona, que incluso hasta Puebla tiene denominación de origen del mezcal, como Guerrero, como el Estado de México, como Guanajuato, Michoacán, etcétera. Muchos otros estados de la República que tienen esta denominación de origen. ¿Qué tenemos que hacer? 1, conocer la temporalidad. 2, inmiscuirnos y adentrarnos con nuestras abuelas, con nuestras mamás. Yo no tuve la fortuna de hacer eso, pero cuando me fui a meter a las cocinas de humo, a las cocinas tradicionales, pues lo primero que me hicieron es bajarme de mi nubecita de chef y decirme que en la cocina se aprende de 2 formas. Cuando hice mi primera investigación, lo hice sobre la nixtamalización. Y le dije a la señora, ¿cuál es la receta de la nixtamalización? Y me dijo, agarras una olla como de este tamaño y le echas maíz. ¿Cómo cuánto? Pues ahí le vas viendo. Después de eso, vas a agarrar agua y le pones agua. Oiga, pero es que estoy haciendo mi receta de chef estandarizada, con costeo. ¿Cuánto de agua? Al tope. Y después, ¿cómo se sabe que ya está? Pues se ve. ¿Y cómo se ve?
Pues se sabe. Mi primera receta de nixtamalización es: se debe de ver y se debe de saber. Porque cada maíz funciona diferente. Cada maíz se nixtamaliza de forma diferente. No hay una estandarización, dice el maestro Marco Buenrostro. La estandarización es la pérdida de la diversidad. Y la diversidad es grande, es hermosa, es grandiosa. Y no tenemos que cerrarnos a que mole solamente es el que hacen en el tal restaurante o tal chef. Moles, en la cabeza de cada uno de nosotros tenemos un mole, así como la receta del nixtamal está en la cabeza de cada una y de cada uno de nosotros. Ya se me acabó mi tiempo. Lo logré. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.